¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ante amenazas de Jorge Romero, el nuevo dirigente nacional del PAN, quien dijo apenas asumió la presidencia de su partido, casi amenazando a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dijo que si este nuevo gobierno deja al PAN con la mano estirada para un diálogo, allá ellos, remarcó Jorge Romero en una entrevista, sugiriendo que de no ser aceptada el partido se retiraría de cualquier posibilidad de colaboración. Y pues nosotros diríamos, ¿y quién te necesita? Pobre imbécil, es un raterazo. Y por eso le contesta Claudia Sheinbaum con mucho valor y con mucha razón, con energía, le dice que Jorge Romero lo vuelve a reiterar, o lo reitera, mejor dicho, es el jefe del cártel inmobiliario allá en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, luego de que el dirigente electo del PAN acusara que son calumnias por parte de la presidenta, y ella inmediatamente le responde a este tipo que varias personas que trabajaron con él o que trabajaron entonces en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, cuando Jorge Romero fue delegado, pero también cuando lo fue Xochitl Gálvez, es decir, entre panistas, rateros y corruptísimos te veas, pues Jorge Romero fue delegado. En esa época fueron detenidos, algunos están en prisión, otros están de huida siendo perseguidos, y ellos mismos, muchos de ellos ya regresaron los inmuebles e inclusive han dado datos de cuál era el modus operandi de este cártel inmobiliario de la Benito Juárez en la Ciudad de México en aquella época, como lo fue su subalterno, su segundo de a bordo, tipo que compitió también por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en contra de Clara Brugada, hizo mil maniobras para poder ganar. Ahí se me fue el nombre de este sujeto, bueno, pero ahorita lo recordamos, ya lo habíamos mencionado el día de ayer, Taboada, Santiago Taboada, y bueno, pues así están las cosas entre el gobierno de Claudio Sheinbaum, Morena, y los nuevos mafiosos que van a dirigir al PAN con Jorge Romero a la cabeza, y todavía con la figura del teto de Marco Cortés en el Senado de la República, luego de haber traicionado y dejado sola, como lo hizo también eh, Alito Moreno, el más corrupto de los presidentes del PRI en su historia, que dejaron sola a la inepta de Claudia Xochitl solamente para guardarse o quedarse, proteger su posición, ellos como dirigentes en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por otra parte, en cuestiones del ambiente enrarecido que hay en México en estos momentos por la violencia, pues la doctora Sheinbaum reveló que en su momento su madre, Annie Pardo, una académica científica de reconocido prestigio a nivel no solamente nacional sino internacional, fue en su momento también espiada junto con toda su familia durante 9 años por el gobierno federal. Reveló la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, que una vez que estuvo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cuando tenía la oportunidad de hacerlo para esclarecer los hechos, pues solicitó al Archivo General de la Nación los archivos de sus padres, los cuales fueron espiados por la Dirección Federal de Seguridad, en aquel entonces creo que eran Nazar Aro y otros compinches, durante aproximadamente 9 años. También señala que hay una investigación de cuando ella tenía 6 años, pequeñita, dado que en compañía de su madre acudía a visitar a los presos políticos en Lecumberri, pero ella dice, para mí es un honor que cuando yo acompañaba a mi madre a visitar a los presos políticos en el Palacio Negro de Lecumberri, si se le conocía, pues para mí es un orgullo ser hija de Annie Pardo, expresó la presidenta. Luego, en términos de la seguridad, amenazas en contra de la feria ganadera en Sinaloa. El crimen organizado, la Malliza, creo, mandaron narcomantas al gobernador para que cancele pues la feria ganadera, si no iba a haber problemas. Dice la presidenta, no será cancelada tras estas amenazas. En ese aspecto, la mandataria señaló que la feria se va a desarrollar a menos
que disponga otra cosa el propio gobernador. Nosotros vamos a apoyar ahí a los gobernadores en sus decisiones. Y por su parte, Omar García Harfuch confirma que los ardillos, en otro tema de seguridad, son los responsables del asesinato de una familia allá en Chimpalcingo. Hace pocas fechas, el secretario de Seguridad destaca que el despliegue de seguridad en Guerrero tras los recientes hechos en la entidad y sobre el asesinato de esta familia indicó que ya se tienen identificados que el asunto fue perpetrado por los ardillos, este grupo criminal que asesinó también al alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Luego, García Harfuch presentó un reporte sobre ataques al bar de los Cantaritos allá en Querétaro, ya tan mencionado. El evento ocurrió desde las 9:20 de la noche del pasado sábado 9 de noviembre. En este bar, entre los fallecidos se encuentra Fernando N., relacionado con una célula delictiva. Otro de los fallecidos posiblemente se encuentre relacionado con la misma célula y se trabaja ya en colaboración con la Fiscalía de Querétaro y la Policía Estatal. El evento está relacionado también con una agresión ocurrida el pasado 7 de noviembre, 2 días antes, donde perdieron la vida 3 personas. Ambos eventos sí están relacionados por la presencia de este grupo delictivo de Guanajuato que ingresó ya a Querétaro. Hay una persona detenida, como lo decíamos ayer. Este cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado fundamentalmente al huachicoleo, pero creo que ya extendió sus ramas a otras cuestiones como el tráfico de drogas. Bueno, la doctora Sheinbaum en este tenor dice, pues tenemos que reforzar nuestro sistema de inteligencia y por eso dio a conocer una nueva plataforma de información de seguridad que solo será para uso exclusivo del Gabinete de Seguridad Federal que ella comanda. Informó que la nueva plataforma de información de este Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre atención pues, a los delitos por entidad, por municipio, por estado, tiene como fuentes de información principalmente a las fiscalías o procuradurías estatales y por eso indicó que la plataforma fue desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y que por ahora solo tienen a ella acceso a las autoridades del Gabinete de Seguridad Federal y no hay planes para que se haga pública. Y por otra parte, ya habíamos mencionado que 2 senadores, Higinio Martínez y Saúl Monreal, lo mencionamos por la mañana como un adelanto informativo, se alejaron del discurso del partido de Morena en relación a la violencia y pues pidieron ya dejar de culpar al pasado y llamaron a reconocer la problemática actual de seguridad que existe en México. Estos 2 senadores, Higinio Martínez, Texcocano, del Grupo de Acción Política, que él fue fundador, donde pertenecieron personajes como la propia gobernadora del estado, Delfina Gómez, Horacio Duarte, su secretario general de gobierno, y por el otro lado Saúl Monreal, el hermano del presidente del Senado, Ricardo Monreal, pues ambos, como le digo, se alejaron de este discurso que mantiene su partido sobre la violencia y ya lanzaron un llamado de plano para dejar de culpar al pasado y trabajar juntos por la seguridad del país. Se referían más que nada pues a todo lo que ha ocurrido en las últimas fechas, tanto en Querétaro por el asunto de los Cantaritos como en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, donde hubo verdaderas matanzas, aunque votaron en favor en las comisiones del Senado respectivas para aprobar esta reforma en materia de seguridad impulsada por la propia doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues así están las cosas, hay distanciamientos, ¿quién los pondrá en orden? Pues quién sabe, pero por una parte la doctora Sheinbaum ha felicitado a Zacatecas, donde gobierna una parte de la familia Monreal, el cacicazgo de los Monreal allá en Zacatecas, y al parecer con muy buenos resultados. Así es de que vamos a ver qué ocurre en los próximos días con estos 2 personajes de la Cuarta Transformación en el Senado de la República. Por eso se presentó también en la mañanera
la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana el reporte de avances en la estrategia de seguridad, esta que denominan cero impunidad. Las principales detenciones que ha habido, el secretario de Seguridad García Harfuch, el primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum, dijo, fueron detenidas más de 3.000 personas relacionadas con delitos de alto impacto. García Harfuch destaca que del 1 de octubre al 8 de noviembre se han obtenido pues, los siguientes resultados. Por ejemplo, 3.015 detenidos, 42 toneladas de droga aseguradas, 390.740 pastillas de fentanilo aseguradas, 1.334 armas de fuego, 346 de las cuales fueron requisadas en Sinaloa. Y sobre el informe de detenciones llevadas a cabo en el último mes, en octubre, el último día de octubre, en Michoacán y Veracruz, fueron detenidas 9 personas, entre ellas Alejandro N., líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Australia y Europa. Lo que quiere decir que la cuestión del narcotráfico es un fenómeno mundial, es un fenómeno de carácter económico. Ya lo decía el Mayo Zambada en plática con el ilustre periodista Julio Scherer, cuando platicaba en una entrevista larga con el Mayo Zambada. El Mayo Zambada les declaraba que pues él no era realmente la figura principal, que si él desaparecía del mapa del crimen organizado, del narcotráfico, llegarían otros. Pero aquí lo interesante, lo importante de esto es de que nosotros, como narcotráfico en México, cualquier grupo delincuencial de alto nivel, sirven a los intereses de Estados Unidos. ¿Quién provee a Estados Unidos y a Europa de las drogas? Pues es los cárteles mexicanos alimentados por los intereses de Estados Unidos, que son también económicos, y el interés geopolítico de desestabilizar a países como México, con el pretexto del narcotráfico, que ellos mismos no combaten en sus propios territorios, y además incentivan el tráfico de armas, las armas para que se maten los mexicanos, pero que los mexicanos en todo caso y otros grupos criminales en otros países de América Latina, tipo Colombia, Perú, etcétera, no dejen de traficar droga hacia su propio territorio. Ahí están interconectados con las mafias, grandísimas mafias norteamericanas y las europeas, para que el tráfico de drogas genere miles de millones de dólares y que sean lavados en los principales bancos en Wall Street, los principales bancos del mundo. Es decir, ¿cómo va a desaparecer el narcotráfico en México si no es del interés del imperio desaparecerlo? Los alimentan de miles de millones de dólares a su mercado, pero también de miles de toneladas de drogas que infectan a su propia población, que degradan a su población, y todo porque el afán, la codicia de los dineros que esto produce, tanto para empresarios norteamericanos, europeos, como también a los propios políticos. El pretexto es el narcotráfico, repito, para tener las posibilidades de mayor injerencismo en nuestra política interior, desestabilizar al gobierno como lo intentaron de Andrés Manuel López Obrador, ahora de Claudia Sheinbaum, que ese es su propósito, y acompañados de sus pelagatos, de sus paniaguados, de empresarios como Claudio X González y líderes corruptísimos en los partidos como el PRI, el PAN, que renueva de maleante a corrupto y ladrón, como son las dirigencias de ambos partidos, y el pueblo de México solo bajo la protección de la 4T hasta donde se puede. Por eso la importancia de las relaciones con Estados Unidos, hasta dónde pueden llegar. Y hay quien pide desde allá que México se le expulse del Tratado de Libre Comercio. Desde Canadá lo proponen, que dirá Trump, cuando Canadá fue desplazado al tercer sitio y cuando México defendió en el momento oportuno, a través de la voz de López Obrador, defendió a Canadá contra los propósitos de Donald Trump de que solamente fuera un acuerdo bilateral México-Estados Unidos, dejando a un lado a Canadá. Y López Obrador le dije, no, necesitamos a una América del Norte unida, y de ahí nos disparamos
también a un mercado común de toda América para poder combatir la increíble potencia económica en la que se está transformando China. ¿Hasta dónde nos quiere orillar Estados Unidos? En este término, el gobierno de Donald Trump, que ahora sus principales funcionarios del gabinete empiezan a ser nombrados y son gente en contra de relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Cuba y otros países, como Brasil también. Entonces las cosas, en lugar de llamarse a componer, creo que estos tipos están llamados a la descomposición. Así están las cosas. El Estado de México, regresando a nuestro entorno geopolítico, pues fue mencionado en la mañanera, sobre todo, no solamente con Tlaxcala, sino las detenciones y el combate al crimen en municipios tan importantes como la propia capital del estado y municipios aledaños como es Metepec, cuyos presidentes municipales poco hacen, si no es que hasta llega la presión desde fuera para que digan hay que trabajar para hacer lo posible en que esto disminuya en favor de la paz. Ahora sí que lo digamos en el Valle de Toluca, porque el Estado de México, cuando les mencionaba en la mañana que de octubre de 2024 a octubre a finales, 7 entidades federativas concentraron el 50% de los homicidios en el país. No aparece ahí Sinaloa. Aparece en primer lugar Guanajuato con el 10.3%, Baja California con el 8%, el Estado de México con el nada agradable número de 7.6%, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Así están las cosas en materia de seguridad, de injerencismo norteamericano en México y del traslado de las relaciones entre Estados Unidos y México a otro nivel que no sabemos hacia dónde llegará, pero solamente con el aporte y la fortaleza que el pueblo de México le pueda dar a nuestra presidenta es como podremos salir avantes, no con tipos que manejen partidos corruptísimos, que ya es tiempo de que se les llame a cuentas a sus liderazgos.